Bueno, Ariel, para mí un gusto estar acá, que te hayas sumado acá a poder charlar un rato con vos. Este, bueno, vos sos poeta, profesor de teorías del arte, ¿no? Y bueno, y la verdad yo te tengo como profesor y me parece además, tus clases tienen algo como performáticas, si las querés, o yo las siento así. Y bueno, me llama mucho la atención la forma en que transmitís, bueno, estas, digamos, modos de haber pensado, de pensar o de seguir pensando. eh, Sabes que ese es un karma con el que yo vivo, porque no es algo que yo quiero hacer. Pero no, pero o sea, hace 30 años que soy profesor y tengo alumnos de todas las edades a esta altura, tengo alumnos mucho más grandes que yo incluso, y el hecho de tener como hacer algo que yo no sé qué es, porque no es parte de una técnica, o sea, es como yo soy, me ha hecho, no sé, que en parte, en cierto sentido, controlarme. Un día, hace poco estaba hablando con el novelista Roque Larraqui y eh, me dice, bueno, me acuerdo en tus clases que un día te subiste al escritorio. Yo decía, no, es no mentira lo era que yo. estás diciendo, no puede ser que yo me haya subido al escritorio. Y hay algo en mi cabeza que dice, sí, sí, me subí al escritorio. Eh, y me pasan cosas así, pero creo que eso, o sea, es interesante porque yo trato de tener algún tipo de perspectiva conceptual, digamos, como todo profesor, sobre todo en el nivel en que yo enseño, que es en el nivel superior y de posgrado. Y trato, digamos, de ser un profesor que transmite cierta relación con los conceptos, pero inevitablemente mis alumnos hablan de mi performance, que yo pensé que iba a diluirse ahora Claro, que detrás del toda mi conocimiento. forma de actuar es digital, y no ocurrió. Lo performático se sigue sosteniendo, aún en este ínfimo cuadro al que estoy confinado como el resto de los profesores del mundo, ¿no? Bueno, Así que bueno, solamente te puedo decir lo lamento, qué sé yo. no tengo otra manera. No lo Este, estudié, no es algo que está pensado. Lo que estudié es lo otro, que es de lo que nadie jamás habla. Es decir, yo estudié lo otro, son las cosas de las que hablo, pero nunca nadie me habló de eso. A mí me hablan de que yo soy loco, de si mi psiquiatra me pastilla, si tomo drogas, o sea, me hablan de sexualidad, de sexo, me hablan mis alumnos todo el tiempo, ahora que incluso está tan de moda, pero nadie jamás me dijo algo acerca de los conceptos con los que yo hablo. Todo el mundo me habla de la relación que yo tengo con mi cuerpo, es rarísimo. claro. Bueno, vamos a tratar de ver si, ya que te tengo fresquito, porque te tengo en estas semanas todavía de profesor un par más, y yo me anoté que acá algunas cosas que tenía ganas de preguntar, de charlar, digamos, me puedas acercar y nos puedas acercar en relación a la música o al sonido, pero no al hecho de la música por ser música, digamos, sino como dentro de una expresión artística, si la queremos, dentro de algo que está rodeado de arte. Este, y bueno, a veces tengo algunas inquietudes con respecto a estas cosas y la verdad que escucharte en las clases me hizo pensar varias cosas en relación a mi oficio, que es la lutería, y en relación a la música y al sonido. Así que, bueno, si te parece, de paso hablamos un poquito de estos conceptos no sé, A ver, aprovechamos y te pregunto un poco de eso y no del a otro. ver, a ver. Dale. Este, mira, primero pensaba que, bueno, hoy en día nosotros tenemos como una,
no sé qué es una regla, tampoco podemos hablar nosotros todos, digamos, ¿no? Pero digamos, como sociedades tenemos una manera o varias de acercarnos a los hechos artísticos. Este, y lo estoy pensando como si lo querés llamar, llamemos público, como público, ¿no? No como hacedor de ese fenómeno. Pero tuvimos realmente como siempre la misma manera de acercarnos a este tipo de hechos, los pensamos siempre igual. Hoy vos ves, no sé, escuchás una música y la considerás de alguna manera que fue siempre así, escuchar música, ¿no? O no sé, la pintura, lo que sea, la literatura. No sé. A ver, a ver, desde cierta perspectiva, visto de cierta perspectiva histórica, podríamos decir que nunca se escuchó música del mismo modo y nunca se usó para lo mismo. Finalmente, digamos, cuando decimos se escuchó música es para qué se usa. Y el uso del arte, del material musical, pero también en general del material sonoro, pero incluso podríamos abrir de todas las artes, se transforma mucho en relación con los estados, con los periodos históricos, con los lugares del espacio. Pensá, por ejemplo, en la música persuasiva. Pensá, por ejemplo, en esto. Pensemos en esto un ratito. La música como persuasión, que es tan interesante, ¿no? O sea, el otro día estaba escuchando la música para fuegos artificiales y entonces ahí empecé a pensar en Händel y pensaba, mirá un músico del Estado, mirá qué hermoso, mirá esa sensación que debe ser quizás la misma que mantienen ese tipo de artistas que son pagados ahora por el Estado, que es la de ser el músico que está obligado a cantar la alegría del Estado, como la canta Händel, digamos, que es desde esa perspectiva que dice, vamos, vamos por esto, vamos a la guerra, vamos a matar, vamos a la felicidad, vamos a la coronación, vamos a... O sea, es como, es esa sensación increíble, pero en Händel, digamos, aparece, es tan interesante esa cosa, ese momento que vos decís, no me puedo imaginar la coronación del rey ni ningún rey para el caso, pero del rey de Inglaterra, si no tiene la música de Händel, que es relativamente nueva con respecto a la historia de los reyes de Inglaterra. Y entonces, mientras escuchaba Händel, y iba haciendo como una pequeña historia de Händel, eh, porque lo puse en una playlist y iba buscando cosas desde las más conocidas, digamos, desde el Mesías para atrás, qué sé yo, para adelante. Y entonces pensaba, ¿será esta la misma sensación que sienten los, eh, los artistas que sostienen al Estado siempre? Es decir, que tienen como esa perspectiva de, bueno, acá estoy yo monopolizando, digamos, la música y te obligo a cantar la alegría de modo convincente, ¿no? O sea, si ay, qué increíble ser este tipo de artista. Yo no lo soy, claramente. Em, pero, pero pienso, bueno, mira acá, la música como persuasión. Y si querés, digamos, de acá podemos ir a la música como guerra, ¿no? O sea, digamos, hay otra música que es la que dice no al Estado, que es, una, vamos a ponerle un nombre, porque le pusimos Händel a la música estatal, al Total. monopolio del Estado sobre los músicos. Si querés que le pongamos Mercedes Sosa, digamos, Sí. a la música contraestatal, que dice, hola, vengo a cantar para destruir al Estado. Y entonces, digamos, es como otro lugar, otra sensación, y también es otro modo de escuchar, ¿no? Eh, y, bueno, digo, mostré estos dos periodos, pero podríamos encontrar muchísimos más. El otro día hablaba
con un compañero tuyo, con un compañero nuestro que es director de coros, y le decía, para mí el coro, o sea, haber participado en un coro de niños, me mandaban al coro de niños de Quilmes desde muy, muy chico, y eh, me vinculé, digamos, con la idea del coro, que para mí es tan fundamental en la formación, en mi formación, y lo considero como una parte fundamental en la formación humana, participar de un coro, Mm, porque es una idea tan sí, interesante, ese momento en el que uno construye un ritmo en relación con el ritmo de los demás y se construye esa especie de espacio común, democrático, pero al mismo tiempo jerarquizado, claro. distribuido, Sí, la como música una como especie de colectivo, malla de ¿no? fuerza. Con ¿Cómo? necesidad. La música como colectivo, con La necesidad música del como otro colectivo. indispensable. El efecto que eso tiene en países como por ejemplo Estados Unidos, donde todas las personas participan de un coro, ya sea escolar o religioso, casi todas las personas todos los ciudadanos norteamericanos han participado alguna vez de un coro, y, eh, y el efecto que eso tiene sobre la democracia en Estados Unidos, ¿no? O sea, Tocqueville bien podría hablar el fenómeno coro, el fenómeno Glee, digamos, que es esa cosa de discutimos y debatimos nuestros conflictos a partir de esa participación de un coro que es, al mismo tiempo, que es lo que Barthes llama, Barthes, el teórico francés, llama el idiorritmo, que a mí me parece un concepto tan interesante, ¿no? Que es eh, hay un libro de Barthes muy hermoso que se llama Cómo vivir juntos. Y en ese libro, Cómo vivir juntos, de lo que habla es de ese momento, el idiorritmo, es decir, cómo yo construyo un ritmo a partir de mí mismo y ese ritmo cómo se vincula con los demás. Y cómo lo ves eso, cómo ves el ritmo ser uno y grupal al mismo tiempo y cómo eso constituye ideas de, por ejemplo, individuo o comunidad. Claro. Justamente te escuchaba y me venía, bueno, la idea de las comunidades andinas o africanas y la música en relación, o mucha cantidad Bueno, sería de música en relación, inconcebible. que es música comunitaria, ¿no? Colectiva. Bueno, lo tribal es impensable sin lo musical, ¿no? Claro. Y lo tribal nos interesa tanto ahora, ¿no? A todos. Eh, quizás siempre nos interesó lo tribal, pero a mí lo tribal me gusta, me interesa mucho, quizás porque yo formo parte de una tribu, y siempre formé parte de una tribu antiestatal, digamos, gubernamental, antisocial, que es la tribu de los gays. Y entonces, haber formado parte como de ese borde de la comunidad, eh, mm, eh, me hizo una persona tan resentida en el buen sentido de la palabra, es decir, resentido en el sentido de que yo solo me comunicaba durante mucho tiempo, fue así para gays, en bailando. Yo solo me comunicaba escuchando música, digamos, para mí ser gay estaba totalmente vinculado con un tipo de música que se escuchaba y por lo tanto la participación de esa comunidad de un ritmo que era secreto, ilegal, clandestino, pero al mismo tiempo abierto, que se podía ver en la sociedad y no, que era como estar encerrado en un espacio de cristal donde se veía a unas personas y a otras no. Bien, por ejemplo, digamos, fíjate eso, lo tribal gay musical. Es impensable la comunidad que ahora se llama LGTB, TTBI o lo que quiera llamar, si no la pensás fuera de lo musical, Claro. ¿no? Mucho más importante lo musical que lo conceptual, no podría decir. Y me da la sensación como que a partir de determinada época, no sé bien cuál, este, la música pasó a tomar una parte tan importante de las sociedades, incluso de las comunidades y demás, ¿no? Este, que, es co- que hoy vemos a su vez esta relación como tan rápida. Vos dijiste, bueno, la de Händel, la de Mercedes Sosa, ahora esta de una comunidad
distintas, digamos, no del Estado, no de lo que está en contra, de algo periférico, digamos, una tribu menor en cantidad, digamos. Es como que podemos decir, como si de alguna manera podemos pensar la música y hacer como en la historia del ser humano, a partir de determinado momento, hacer como un referenciarnos a esa historia de la humanidad o algo por el No estilo. sé, sí, pero no sé por qué si es a partir de determinado momento. ¿En qué momento no? Y me da la sensación que, por ejemplo, digamos, en la época de... Yo pienso, digamos, en las sociedades europeas, en la historia de los reyes, digamos. No, no, mira, Yo pienso cuando más vos como lees en el cualquier arte, texto, en los pintores, no, en no es particular, así. ¿no? Cuando vos lees cualquier texto de literatura clásica, aquellos que nombran las grandes epopeyas de la guerra, eh, la Ilíada, la Odisea, la Nábasis, o sea, esos grandes textos épicos clásicos, la música tiene un lugar importantísimo, porque es el único modo en el que hay una conexión directa, digamos, con los dioses. De modo tal que cantar un peán en antes de cualquier situación, antes de cualquier momento en el que el sujeto o la comunidad va a atravesar una barrera, cantar, para convocar los buenos augurios o para Claro, deshacerse de la maldad, es fundamental. De modo tal que no sé por qué para vos hay un momento, digamos, en el que esto ocurre. Para mí, yo creo que es impensable la música en una comunidad como es impensable el lenguaje, es decir, digo, comunidad, lenguaje y música es parte como de lo mismo, es lo mismo. ¿no? Y en ese sentido no hay como productores versus consumidores, digamos. No tiene, la música no tiene esa estructura. Se me Un cortó justo, poco no tiene esa ad hoc lo relación, que acabo de decir, decís. ¿no? No, la música no tiene la relación entre consumidores y productores y consumidores, digamos, como si fueran bienes mercancías. Claro, La música no es mercancías. En todo caso, si querés, la música es la posibilidad de que las mercancías existan, que claro. es Claro, como distinto. esa idea de industrias culturales, digamos, como que toma, digamos, a la música, toma algo y hace un producto de eso, en ese Bueno, sentido. claro, digamos, pero esa es una apropiación que se hace de lo musical, si vos querés, que es una apropiación capitalista de la música, pero no es la definición de lo musical, es decir, porque la industria cultural en todo caso lo que hace es generar esto, digamos, producir mercancías, pero las mercancías no agotan la totalidad del campo de lo musical. Puede haber, sin duda, digamos, puede haber mercancías que tienen la música como parte de su componente, sin dudas lo hay todo el tiempo, pero esto no quiere, digamos, la música es mucho más, la música también es el momento en que la madre canta una canción de cuna y ahí no hay una relación de mercancía, digamos, ahí la relación es infinitamente más complicada en todo caso, ¿no? Que pensarlo como en una mercancía. Sí, como más, y sí, como y más de base, ¿no? También, ¿no? De Es más relaciones muy definitorio de la idea profundas. de individuos que somos, digamos, ¿no? O sea, en la cual, que vivimos, digamos, en este sistema, que es el capitalismo, que puede, digamos, apropiarse de la música, pero que no agota la totalidad de los modos en los que la música se puede llegar a usar en una sociedad. Mira, acá justo me viene a la cabeza dos cosas que por ahí las podemos charlar así ligadas, pero por ahí vos seguro le vas a encontrar un orden más, este, más esclarecedor. Y es que, bueno, vos venís hablando de esta idea de comunidad, ¿no? De lenguaje, no del lenguaje musical, del lenguaje de manera, herramienta de comunicación.
de la música, lo sonoro y demás. Y en este punto pensaba, ¿qué es con, digamos, con la autoría, detrás de esto? Porque de alguna manera es como que eso va escalando a una especie de iconicidad, de tipos, de- que después Bueno, terminan como firmando valores o cosas que se empiezan a mezclar, ¿no? Y bueno, eso, pensaba esto, la relación esto de cómo podemos pensar esa situación del autor y a partir de eso, como la iconicidad. Yo pensaba, por ejemplo, en la lutería, este, esto de que en determinado momento los instrumentos se empiezan a firmar y que después ya directamente la lutería es como la hacía este tipo, yo qué sé, el otro día te escribía como para tener una idea, como Stradivarius, o las guitarras como Torres. Entonces a partir de ahí esas son guitarras. Y lo que no es eso, no es. Entonces, ¿cómo es eh, bueno, esa mira, capítulo? la idea de autor en esos casos está totalmente ligada a una idea, a muchas, digamos, pero entre ellas está la idea mezclada ahí, la idea de sabiduría, ¿no? Es decir, que uno podría decir ahí empieza el arte, digamos, o sea, el arte tiene algún tipo de contacto con, o tiene que tener, digamos, algún tipo de contacto desde su origen con la idea de lo artesanal, digamos, para hacer arte tiene que haber algo de lo artesanal puesto en juego. Y esa idea de la relación entre arte y artesano, que desde cierta perspectiva puede ser lo opuesto, pero desde cierta perspectiva se necesitan mutuamente, eh, puede, digamos, en determinado momento histórico, como lo tuvo, tener autores, digamos, pero que esos autores en realidad lo que hacen es generar un acontecimiento histórico de la aparición de ese nivel de oh, sabiduría, si De querés. O sea, conocimiento exacto, digamos, un estándar de calidad, digamos. claro. Ahora, que el estándar de calidad se haya transformado otra vez en mercancía para ser comprada y vendida, es algo que puede ser estudiado, pero esto no quiere decir, no hay una relación necesaria entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, el, porque también, así como sin dudas el autor es la sabiduría, eh, esa sabiduría puede ser mercantilizada, digamos, puede no serlo, eh, y, eh, e incluso podría en algún momento desaparecer, ¿no? Creo que con algunos productores de sonido ha desaparecido, digamos, o sea, Stradivarius puede haber sido eh, puede ser todavía el estándar de ese sonido, pero hay muchos sonidos ahora generados random por unas máquinas que no tienen necesariamente autor y no dejan de ser sonidos puros, perfectos o... eh, Sí, o que son de alguna manera como representativos o cristalizan parte de una época exacto, después, ¿no? exacto, Claro, exacto. claro. Y cuando estas Del situaciones, mismo modo, mira, por ejemplo, podríamos decir el mismo, digamos lo mismo con respecto a la idea del narrar. Hay narraciones que se han convertido en excelentes mercancías y se venden en las librerías. Hay narraciones que no se venden y que se cuentan todo el tiempo y que no dejan de ser narraciones por el hecho de no estar a la venta. Sí, o sea, hay narraciones que le cuenta el papá a los niños cuando se van a dormir, que usan, digamos, los materiales narrativos y no se venden, qué sé yo, se usan, tienen otro modo de ser pensados, ¿no? y, y te hago una pregunta, esto de- como de estas cristalizaciones digamos, de autores o artistas que marcaron este hecho histórico.
de alguna manera no es un poco eh, extraño cuando se siguen retomando constantemente. Digo, porque si son de alguna manera como la cristalización o lo que sea de un conocimiento, de una sabiduría, de un momento determinado, y después permanecen, y la historia ¿Sabes de la que humanidad va hace un momento se cambiando, me fue tu varía. señal? Seguí hablando porque se me paró durante un minuto Ah, tu señal. te decía que cómo, cómo pensamos ahora esta idea de que nada, un autor o estas marcas históricas, estos momentos o cosas que hizo alguien y llevó su nombre, que se cristalizaron como, o cristalizaron de alguna manera ciertos conocimientos o saberes en un determinado momento histórico, después pasan cientos y cientos de años y, y se sigue volviendo. Digamos, es solo por el hecho, supongamos, por un modo del capitalismo, porque se apropió de eso, hizo una mercancía y te la sigue vendiendo. ¿Es solo eso o hay otras cosas como, no sé, como una especie de exaltación del ídolo, del ícono, de aquello que es inalcanzable? No sé, como otras cosas metidas en esa especie de... Ya, para saber eso tendríamos que explorar cada uno de esos elementos. Digo, no creo que estemos en condiciones de hacerlo. Podemos decir, digamos, sí, lo que podemos decir es, hay hechos en el arte que tienen una duración larga, larguísima incluso, y hay hechos que tienen una duración corta y un impacto muy fuerte. Eh, eso quizás también tiene que ver con el hecho de que hay determinados elementos que permiten, que son permeables a ser usados de distinto modo. Como yo soy, como mi formación es literaria, te puedo dar un ejemplo en la literatura. Hay eh, textos literarios que han atravesado los siglos y que se han reconfigurado de distintos modos en distintos momentos. Mirá el uso que se ha hecho de Romeo y Julieta, por ejemplo. Qué sé yo, en un momento se usó para hablar de la lengua, del prestigio de la lengua inglesa, y en otro momento se usó para hablar del amor, y en otro momento se usará para otra cosa, y en otro momento se usa para citar eh, sus versos, y en otro momento se usa como un ejemplo del buen uso de la lengua. No sé, qué sé yo, o sea, hay determinados objetos que son permeables a ser usados en distintos momentos históricos y a ser reconfigurados, es la palabra que me sale, que es una palabra un poco difícil, quiero decir reutilizados, reciclados y, eh, y otros no, digamos, o sea, qué sé yo, hay eh, temas musicales que no los puedo soportar y que en algún momento pensé, esto es lo único que quiero escuchar por el resto de Claro, mi vida, digamos, y ahora lo escucho y digo, ay, Dios mío, qué horror, qué me quiero matar. Pero también depende también mucho de los estímulos que vos recibas de la sociedad, ¿no? O sea, hay gente que dice, por ejemplo, "Buah, qué mal que envejecieron las películas de David Lynch", para decirte, para poner un ejemplo, ¿no? Algo que estuve discutiendo hace poco. Qué mal que envejecieron las películas de David Lynch. Pero eh, vos dirías, qué mal que envejeció el Martín Fierro. claro. O sea, viste, que decís, ay, qué raro esto decir que una obra de arte envejeció, o sea, que como que hay obras que no se pueden usar, otras que sí. No sé, me parece que cada elemento hay que pensarlo individualmente en ese caso, ¿no? O sea, hay algunas obras que son permeables a usos múltiples y otras no. Eh,
pero al mismo tiempo hay discursos que son utilizables en usos múltiples y otros no. Hay modos de hablar que tenemos las personas que podemos usarlos en determinadas situaciones y en otras no. Y los campos cada vez se van institucionalizando más, ¿no? O sea, cada vez más estamos estableciendo fronteras entre las cosas que se pueden hacer y no en determinados espacios. Y, eh, y sin embargo, nada, hay cosas que continúan, ¿no? Me hace pensar esto último que decís a esto que con lo que empezaste hablando del Estado, ¿no? Este, em, Los artistas del Estado, qué linda historia para contar, ¿no? Los artistas del Estado, me encanta, me encantaría escribir esa historia. Obviamente Händel es uno de los grandes artistas del Estado. El otro que pienso es Molière, eh, que es el típico artista monopolizado por el Estado también, es decir, pagado por el rey, que, que tiene este atributo que es el de decir lo que está bien y lo que está mal. No hay que ser avaro, no hay que tratar mal a las mujeres porque se te vuelve en contra, no hay que hacerse el enfermo, porque después cuando estás muy enfermo, la ciencia no sabe cómo tratarte y entonces al final terminás siendo un brujo. O sea, un artista que lo que dice es muy interesante, ¿no? Esas posiciones del artista que es, ¿qué hago con mi arte? Y bueno, le voy a explicar a los demás lo que hay que hacer en la vida. es un Y instructivo. entonces, exacto, un artista instructivo, pedagógico, y entonces el Estado, contento, paga a ese tipo de artistas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, Molière tenía dos tipos de público a los que se dirigía simultáneamente. Ahora que vos me decías si hay distintos usos de la misma obra, mirá Molière. Molière tiene un público que va a aprender cómo se vive, cómo se es, y tiene otro público que va a confirmar eso que ya sabe, ¿sí? Entonces, que es el que paga. Entonces, hay este público que confirma lo que sabe, los nobles, que se sientan en el palco, sostiene a esos artistas que hablan para esos que están en la platea, que son los pobres ignorantes, que vienen a aprender cómo se hacen las cosas. Bueno, fíjate, en la misma obra, en el mismo momento, representada en el mismo momento, tenés dos formas de escuchar una misma obra, ¿no? De acercarte completamente distinto. Exacto. Pensá en el presidente cuando va a ver cuando va a ver la cosa esa de la gala del Colón, Mm, ¿no? ¿Qué va a escuchar música? No, va claro. a que la gente lo mire, lo aplauda, qué sé yo. Bueno, el Colón, fíjate la estructura jerárquica que tiene distribuidas las clases. Hay dos lugares del mundo donde la lucha de clases se ve como algo que está bien, que corresponde, que son los teatros clásicos, Vas que al tienen, digamos, gallinero. donde la lucha de clases está representada por el lugar en donde te toca sentarte, los aviones, Naturalizado. ¿no? Donde nadie se queja del lugar donde le tocó, o sea, y bueno, yo soy pobre, tuve que ir siempre al gallinero, y Ah. ¿qué voy a hacer? Yo soy pobre, tuve que ir siempre a la clase turista del avión, y bueno, No quedó ¿no? otra. Ahí, Aceptamos porque si no, no puedes viajar, no te puedes ir. exacto, y lo aceptás Es porque la si no, no podés regla, escuchar un concierto. claro, no puedes escucharlo. Ah, totalmente. Sí, y Como una pensaba, lucha de clases, los espacios de la lucha de clases pacificada. Mirá qué lindo. estaba Perdón, pensando te en interrumpí. esto, por esto que decías que, bueno, cada vez más continuamente se institucionalizan, eh, digamos, podemos decir, no sé, conocimientos o se vuelve como se regularizan ciertas cosas dentro de lo que está de alguna manera aquello que está bien y aquello que está mal, ¿no? O aquello que eh, va a ser reconocido o no,
y demás. Y en esto pensaba, bueno, esta idea de que en el arte, conocido como las vanguardias o cosas así que de alguna manera rompieron con algo o estuvieron presentes en un momento en que sucedían otras cosas y vieron... ¿cómo, cómo es que eso se... ¿Qué sucede ahí para que estas expresiones, digamos, desde el arte, puedan surgir y puedan hacerse verdad, digamos, ¿no? Antes, digamos, antes de que se vuelvan, esto que decís, el Estado, lo institucional, lo que está bien, digamos, qué hay? Bueno, ¿Hay mira, algo real? ¿Hay yo novedad, creo que por ejemplo? ¿Hay perturbación de la sociedad? ¿Qué es lo que es? yo creo que nosotros vivimos en sociedades que son crecientemente reglamentadas, cada vez más reglamentadas, que es el precio que pagamos por nuestra porción de eh, autonomía, si querés, la reglamentación total. Y, eh, y en ese sentido, digamos, el arte lo que hace es explicarnos un poco que existe la posibilidad de que haya espacios de libertad, ¿no? Me parece. Y por eso, digamos, rompe con normas. Eh, Estamos ahora viviendo en una sociedad de un estado, de un arte muy institucionalizado, pero muy pronto sabemos que esa barrera se va a romper. Eh, Porque presentís esto como que en el sistema empieza a tener Porque un colapso. es parte de su estructura, ¿no? O sea, es parte de la estructura del arte, digamos. Muy pronto nos vamos a aburrir de los artistas que hablan a favor de causas eh, y, y habrá los artistas que nos cambiarán de tema. El arte es también aprender a cambiar de tema, el arte es también explicarnos que se puede hablar de otras cosas, de otros modos, de otras maneras inesperadas por la situación en la que nosotros estábamos encerrados, ¿no? De modo tal que creo tranquilamente que el arte va a cambiar porque su función es explicarnos eso, su función es explicarlo, que en el mundo reglamentado, ya sean las reglas del instrumento, digamos, ya sean las reglas de la actividad, ya sean las reglas del taller donde se está trabajando, o las reglas de la sociedad, todas esas reglas van a ser rotas en algún momento. Por suerte, eso va a estar en manos del arte, ¿no? O sea que puede ser esperanzador en ese aspecto, digamos. ¿Vos Bueno, el arte creés? siempre tiene, el arte es el peor, el arte más oscuro siempre tiene una gota de ilusión, ¿no? Claro. Porque siempre tiene como otra vuelta, siempre hay una vuelta más. Entonces, Incluso hay algo, te perdón, expresa, incluso podés estar en situaciones en lo que el arte te está diciendo, no sé, o plasma, pone en evidencia, digamos, algo horrorífico, ¿no? Y vos decís, qué bueno esto, ¿no? O una exacto, cosa sí, así, ¿no? sí, no hay nada más, no hay nada más, no hay contenido más interesante en términos de la ilusión que el arte. Digamos, no siempre, ¿no? Insisto, o sea, pero el arte siempre tiene como esta gota de un espacio abierto. Eh, lo que pasa es que es difícil encontrar un espacio abierto siendo que es una tarea que está reglamentada como cualquier otra, ¿no? Lo Claro. que pasa es que, bueno, están los artistas que encuentran el espacio abierto en las reglas. Este, bueno, Ariel, creo que nada, eh, charlamos un ¿Esto era lo montón que de... estabas esperando o...? Sí, sí, Ah, totalmente. Sí, sí. sí, esto es... sí, sí, por esto quería charlar un poquito con vos, porque a veces me pasa que
Bueno, particularmente en el oficio, en la lutería, que está, es un vínculo constante con los músicos, ¿no? Oficio, disciplina, va, todo mezclado, no sé, ¿viste? Eh, Me pasa que siento que por momentos hay, digamos, como valores en el sentido de a esto le doy un valor, ¿no? Que están más reglamentados por, por el mercado, diríamos, por esta apropiación, por ejemplo, ¿no? Este, y, y bueno, justo pensar en realidad esto como o escucharte a vos hablar sobre el arte, sobre el fenómeno, la situación, los hechos artísticos y los artistas, desde ese ángulo, desde donde lo haces, me da como un poco me daban ganas como de aprovechar este momento de estas entrevistas en relación a lo sonoro y un poco también a la lutería para escucharte, Claro, justamente en esto, ¿no? supongo que o sea, supongo que ser un luthier debe ser una tarea muy, muy complicada justamente en la relación que hay entre la norma y la transgresión de la norma, ¿no? O sea, la Sí, norma y sus, o sea, los límites de la acción que ésta supone y al mismo tiempo la posibilidad de que con esto se haga una cosa que está más allá de los límites de lo que un humano puede concebir, porque vos haces instrumentos que son una cosa completamente estricta, reglamentada, para que alguien salga, para que alguien pueda estallar, digamos, para que alguien pueda encontrar, digamos, el lugar de la justamente expresión. de libertad, ¿no? Claro, claro. Eh, Qué suerte que yo no me dedico a eso porque me volvería loco, pero Ah, sí, sí, está ahí. Sí, creo que algo que me llama la atención del oficio y de otros oficios también, ¿no? Pero de estos oficios ligados al arte y todo, este, es que tiene también como una cosa muy difícil en en estos tiempos, porque retraen a estructuras de funcionamiento eh, muy distintas a las de hoy día. por ejemplo, Y no sé, por ejemplo, el hecho productivo, el hecho innovador. eh, este, un luthier puede estar 6 meses construyendo un instrumento musical. Más también, un poco menos también. También hay otros que lo hacen en un par de días. Pero 6 meses para hacer un elemento o un año para hacer. Entonces, como se contradice a una sociedad que va en pos de generar, generar, generar y producir cosas, ¿no? Continuamente, este, a su vez, si bien desde hace muchos años va cambiando y los modos de transmitir eh, las técnicas y la lutería tiene espacios más institucionalizados, reglamentados, escuelas, talleres que enseñan y demás, conserva estructuras que son que, 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 que- que no son, digamos, normales, no sé, como no es la normalidad de la hora. Por ejemplo, la- el aprendiz, tener un aprendiz. No, hoy en día vos podés tener un operario, un ayudante, alguien que trabaja para vos. Digamos, incluso legalmente es así, ¿no? No existe la figura de aprendiz. Entonces, supone cómo hacemos para que ciertos conocimientos se mantengan por fuera de lo institucional sin correr el riesgo de la ilegalidad, ¿no? y por qué te interesaría que eso no sea institucionalizado?
no sé, Porque institucionalizado. no funciona si es institucionalizado. No, funciona de maneras distintas, creo. Funciona de maneras distintas. Sí, funciona de maneras distintas. Bueno, de todos modos, digamos, cuando en esto que vos me estás planteando, también me parece que uno podría encontrar esto, que es esto que vos, esto de lo que estás hablando, por ejemplo, la relación entre el maestro y el aprendiz, ha tenido sus modos desafiantes de ser desde que existe la tecné. Es decir, desde que existe la relación del hombre con la tecné, la relación, digamos, de transmisión de esos valores y de esa sabiduría del taller ha sido un conflicto en la sociedad. Es decir, yo lo conozco en la Grecia antigua, digamos, o sea, desde que existe esto, que es el trabajo con el hierro y con la cerámica, que serían como los dos talleres básicos de la antigüedad clásica, si vos querés, y por lo tanto, digamos, el maestro del taller y sus Aprendiz. aprendices, sus alumnos o lo que vos quieras, desde que existe la tecné, aparece esto porque hay un problema, digamos, en la relación del saber en el taller que nos conecta con la naturaleza, es decir, nos conecta con la vida en el sentido más eh, difícil de concebir de la palabra, porque ¿por qué nosotros tenemos la tecné? Si no es porque los dioses nos han traído, digamos, la posibilidad de que nosotros lidiemos con el mundo de un modo en el que otras especies no necesitan. Ahora bien, esta capitis diminutio, digamos, que podemos decir que tenemos en relación con el resto de lo vivo, el resto de lo viviente, en realidad también nos pone en un conflicto letal, mortal, infinito con la naturaleza o no. Es decir, la tecné nos va a llevar a terminar con la naturaleza o nos va a llevar a reconciliarnos completamente. Este es un problema que el maestro y el aprendiz lo tienen y lo han tratado de resolver en la historia de la humanidad de modos muy distintos. Supongo que vos tendrás los conflictos que tienen, eh, que tenemos todos, digamos. Yo también soy un profesor, tengo unos alumnos, quiero comunicar unas cosas, otras preferiría no. Lo que yo aprendí no funciona exactamente del mismo modo en como lo enseño ahora, porque yo lo aprendí en un mundo y ahora vivo en otro, eh, y, y creo que es parte de la historia de la humanidad, o sea, no sé. O sea, seguimos en esto. Sí, 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 claro. Bueno, y cada cual, Hasta tu idea es esta, esto continúa, continúa y de alguna manera es un poco sí, el fin. cada momento histórico lo resuelve de un modo distinto, veremos cómo lo resolvemos nosotros, y las generaciones que vienen lo resolverán de otro modo si el mundo continúa. Y si no, dejaremos, Y si no claro, quedamos en esta pantallita, y claro, claro. Bueno, Ariel, un placer. Me bueno, encantó hablar bueno, de igualmente, todo esto que charlamos ah, gracias, acá. Este, gracias por la confianza. no, un placer total. Voy a parar la graveta acá, que después tengo que, seguramente alguien va a editar.